Hola amigos, bienvenidos a este video de JTC Consulting, tu asesora financiera y contable. En este video vamos a tocar un tema y básicamente va a ser ¿por qué debo invertir en bolsa? Los invitamos a que asistan a nuestra página web www.consultingjtc.com para que puedan tener mayor información acerca de lo que hoy vamos a hablar, un tema muy importante y vital para la vida de cualquier ser humano, no importa el lugar del mundo en donde habite, no importa en donde tenga su empresa, en donde desarrolle sus servicios, productos y asesorías. Lo importante es entender por qué debemos invertir en bolsa. Este video tiene el propósito de hacerles llegar un conocimiento y un mensaje de lo que hacemos día a día en JTC Consulting, tu consultora financiera y contable. Fíjense, ¿qué vamos a aprender en este video? A determinar la importancia de invertir en las bolsas de valores, con un doble propósito. Número uno, ganarle la batalla a la inflación en el tiempo. Y número dos, para crear portafolios de inversión con el objetivo de tener un dinero para nuestro retiro, para cuando nuestras fuerzas físicas ya no den más, para poder desempeñar la actividad a través de la cual nosotros obtenemos el pan, a través de la cual nosotros vivimos y alimentamos a nuestra familia. Hay algo que se llama la inflación, que es un gran mal que aqueja y ha venido aquejando a la humanidad y a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. ¿Qué representa la inflación? Un aumento sostenido en los precios en una cesta de productos que determina aquel que lo hace por lo general es el Banco Central de los países dentro de un periodo de tiempo determinado. Ahora, la inflación es un gran mal y con eso hacemos este gran título porque la inflación acaba con el poder adquisitivo de las personas y con su capacidad de ahorro. Tanto es así que con el dinero o lo que podías comprar con una cantidad de dinero al inicio del análisis del periodo en el cual se evalúan cómo aumentan los activos de esta cesta en dicho determinado periodo, con la misma cantidad de dinero al finalizar un año o 2 años o 10 años, no va a poder ser la misma cantidad de productos que antes podíamos adquirir. Eso es lo que representa el poder de la capacidad adquisitiva de los seres humanos. Es decir, que los $100 o $1000 van a seguir siendo 100 o $1000 desde el punto de vista nominal, pero desde el punto de vista real, cada vez podré comprar menos cosas porque los activos van creciendo, es decir, los productos que componen una cesta, por ejemplo, alimentaria, huevo, pan, leche, pollo, van subiendo escalonadamente. Hay un índice que se utiliza, que es el índice del IPC, el índice del precio al consumidor, que es el porcentaje al cual aumentan escalonadamente o no esos productos dentro del periodo de tiempo determinado. Ahora fíjense, yo siempre traigo colación a Milton Friedman, porque Milton Friedman, además de que lo he estudiado muchísimo, fue una persona premio Nobel economista de origen judío en los Estados Unidos que se dio a la gran labor de contradecir y criticar fuertemente a la Reserva Federal, que tenía como propósito o que han tenido a lo largo del siglo XX, la persona que tuvo un fuerte impacto en los años 60, 70, 80, fue asesor de muchos presidentes en Norteamérica y de muchísimos presidentes de la Reserva Federal. La persona que se dio a la tarea de criticar fuertemente y plantear soluciones para contrarrestar, ¿no?, las políticas monetarias que conducían a imprimir una cantidad de dinero que tenían como resultado o que se daba como resultado de dicha impresión irresponsable, así lo llamaba él, la impresión irresponsable de liquidez al mercado, de billetes al mercado, de dólares al mercado. Eso traía como resultado un incremento en el precio de los productos. La inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. Es el producto de las malas y erráticas políticas que toman los bancos centrales cuando deciden financiar el déficit fiscal. Cuando los gobiernos no son lo suficientemente capaces
y competentes en la recaudación de impuestos para cumplir el presupuesto anual de la nación, por algún lado tiene que salir el dinero para poder cumplir con nómina, deuda interna, deuda externa, la nómina pública y los compromisos con los proveedores del Estado. Entonces, cuando la Reserva Federal, en muchos países los bancos centrales, comienzan a imprimir dinero que pudiera ser una medida de evaluar la moneda, puede ser una medida puntual que puede ayudar a que pueda suplirse ese déficit fiscal, pero si se hace consecutivamente de una manera irresponsable, si se toma esta medida emergente o esta medida por vía de excepción como algo normal y no excepcional, puede crearse un gran monstruo que se llama la inflación y mucho peor, una hidra, monstruo de 7 cabezas, que es la hiperinflación que ha aquejado a muchísimos países a lo largo del mundo, como Venezuela, como Zimbabue y como la Alemania post Segunda Guerra Mundial. Bueno, post Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora fíjense, la inflación produce un aumento en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria que conducirá a un crecimiento igual en la tasa de crecimiento de los precios en el tiempo. Cuando hay inflación, los precios van subiendo, van subiendo y van subiendo, y el poder adquisitivo, los salarios siguen siendo lo mismo, los ahorros en el dinero en el banco sigue siendo lo mismo, y ya no me alcanza lo que yo produzco para poder abastecer mi hogar de los productos y servicios básicos. Incluso para las empresas es terrible porque empiezo a recortar nómina, empiezo a recortar gastos como contabilidad, a costos, parte, elementos inherentes a la estructura de costos como publicidad y redes sociales. Entonces voy viendo un empobrecimiento en mi vida, tanto como empresario como persona, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos una curva de cómo ha sido la inflación en los Estados Unidos en el último año, luego de la caída del COVID, una inflación del 7% para un país con un control monetario y financiero tan preciso como los Estados Unidos, que es referente, que lidera el mundo desde el punto de vista como gran potencia económica y financiera. Cuando vemos inflación del 7% es preocupante. Ahora fíjense esto, que efectos produce que la Reserva Federal imprime irresponsablemente dinero, hablamos de los Estados Unidos. Bueno, como ya dijimos, hay un aumento en la subida de precios, los seres humanos, los ciudadanos comienzan a perder poder adquisitivo, comienzan a presentarse remarcadas diferencias sociales. Los que tienen mucho dinero y tienen fuentes de ingreso, bueno, pueden cubrir temporalmente o en un periodo de tiempo determinado esa circunstancia, pero las personas que clase media y clase media baja y personas de un sector un poco más empobrecido de la población comienzan a verse en graves problemas porque de verdad que no van a poder costear el poder llevar alimentos a sus hogares. Entonces eso destruye inclusive la capacidad patrimonial de los ciudadanos en un país, porque no solamente veo empobrecida mi familia, veo empobrecido mi poder adquisitivo, sino que el dinero que tengo en los bancos comienza a perder valor. La inflación es una tasa, un costo que se come el valor del poder adquisitivo, y quien tiene dinero en la banca en épocas inflacionarias va a ver su patrimonio mermado. Nosotros vemos ahí, bueno, tengo 1.000, tengo 10.000, tengo 100.000 dólares, y esos 100.000 dólares siempre van a estar allí. Ahora, aplicándole una tasa de inflación, vemos cómo se van diluyendo en el tiempo y se puede hacer una masa patrimonial. Podemos ver cómo se desmantela, cómo pierde valor a lo largo de los años, ¿no? Ahora fíjense cómo ha sido la demostración de la inflación en un país hiperinflacionario como Venezuela, que aun y cuando pudiéramos salir de la hiperinflación, es grave el elemento, el impacto inflacionario que puede tener un país a lo largo de muchísimos años. Fíjense esto. Esta inflación experimentada en Venezuela a lo largo del año 2020-2021, 397.000%, ha tenido un descenso por un solo factor, porque el Banco Central ha liquidado, ha ido a las reservas internas y ha vendido su patrimonio para inyectárselo a la banca, y a través de la banca poder tener liquidez y así
paliar un poco el efecto de la hiperinflación, que lo que ha producido en los últimos 7, 8 años es un incremento acelerado y descontrolado de los precios que nosotros conseguimos en los supermercados, anaqueles, repuestos, cualquier cosa, servicios, inscribir a tus hijos en el colegio, todo ha crecido de manera desmedida porque cuando tú tienes un proceso que ha trastocado, ha herido fuertemente la economía de un país, bueno, lo que tenemos es una escalada de precios terrible, que no puede ser controlada, incontrolable, que es lo que se llama la hiperinflación. Entonces, es una medida de paños, paños de agua caliente, porque el Banco Central va a llegar un momento en que no va a poder seguir liquidando reservas internas, porque los activos tienen un tiempo de vida útil o perecedero hasta tanto no sean repuestos o por algún lado no venga una reposición de esos activos. Si se venden 50 o 500 millones de dólares para inyectar de liquidez al mercado vía banca privada, lo cierto es que estás vendiendo inmuebles, activos, etcétera, para momentáneamente producir un efecto. En realidad, un país sale de la inflación y de la hiperinflación cuando tomas políticas monetarias y fiscales adecuadas, pero a su vez tiene un diálogo de llamar a la inversión extranjera directa, que vuelvan a venir las empresas a invertir en el país, que traigan tecnología, que produzcan fuentes de trabajo, y para ello se tiene que llevar a cabo una política social y jurídica de protección al empresario, protección a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. De momento, nosotros tenemos entendido que un país sale de sus graves problemas económicos a través de la capacidad de producción. Cuando un país produce, ya sea a nivel primario, secundario, terciario, incluso hasta quinario, cuando un país tiene la capacidad de producir es cuando sale adelante. De momento tenemos un acontecimiento que ha hecho que la inflación haya bajado a 690 puntos por ciento, 690%, cuando fíjense que la inflación norteamericana, que es la que preocupa a la humanidad, está en un 7%. Es terrible en Latinoamérica ver los embates y cómo a lo largo de los últimos 20, 30 años las malas políticas de los malos gobiernos y las malas decisiones de las políticas monetarias de los bancos centrales han destruido la capacidad de poder ver o poder escalar posiciones sociales a los ciudadanos. Personas que antes eran pobres podían en gobiernos normalmente aceptables poder acceder a una clase media. En la clase media, básicamente, con los créditos podías apalancarte para obtener un apartamento, una casa, un carro, una casa en la playa, poder emprender con alguna empresa, poder incluso estudiar en el extranjero o tan sencillamente aquí poder salir adelante. Básicamente eso en países como Venezuela ahora mismo desde hace 10, 13 años no se tiene como producto del proceso inflacionario. Es un modelo de inflación comparada para que vean lo terriblemente grave que puede ser la hiperinflación para el bolsillo y el patrimonio de los venezolanos. Ahora bien, por otro lado tenemos aquí, fíjense que está a nivel de escala logarítmica, fíjense cómo se ve, ¿no? La inflación en Venezuela, hubo un pico grave, aquí vemos los 379.178% de inflación, y ahora tenemos un descenso a 686, ha habido un descenso considerable, pero como producto de quema de activos por parte de la Reserva Federal. Igual, esto es increíble, ya desde el punto, y fíjense que es una escala logarítmica, ni se ve la inflación norteamericana. El monstruo que representa la hiperinflación venezolana, que acabó con su moneda, con el bolívar, tanto así que llevó a la gente a que se dolarizara, y lo que representa un país que, bueno, un 7% para la sociedad norteamericana es terriblemente negativo. Aquí tenemos, por otro lado, fíjense cómo ha sido el comportamiento del S&P 500, que es el índice
de las 500 empresas más representativas según su capitalización de mercado, las 500 empresas más grandes del sector financiero norteamericano. Cuando ha caído o cuando ha habido un incremento y este descenso de la curva de la inflación venezolana, ha habido una correlación altamente negativa. ¿Qué quiere decir eso en palabras normales? Que las personas que tenían inversiones o que estaban de alguna u otra manera indexados productos que replicaran al S&P, han visto cómo han producido un dinero que les ayudase a contrarrestar el fuerte golpe de la inflación en Venezuela, teniendo un portafolio afuera, teniendo inversiones pueden ser en ETF, que son instrumentos que replican este índice del Standard Poor's 500. Yo puedo obtener otros ingresos que me ayuden a no entrar dentro de esta vorágine mortal que representa la hiperinflación en Venezuela o la inflación. Es por eso que la gran solución para el mal de la inflación es invertir. La inversión representa la colocación del dinero proveniente de una actividad comercial, de una fuente profesional o de los ahorros que tenemos allí colocados en el banco en instrumentos de inversión que ofrezcan la probabilidad o el rendimiento de dar rendimientos superiores a la tasa de inflación, que es el 7% del USA Inflation Rate. Es decir, yo tengo un dinero allí que si lo dejo allí colocado en el banco, Bank of America, Wells Fargo, Banesco Panamá, Commerce Bank, el banco que sea a nivel internacional, si lo dejo allí, yo sé que 7% anualmente va a depreciarse. Pero si yo coloco parte de eso y lo coloco en instrumentos de inversión, yo sé que no solamente voy a parar ese desangramiento que representa el impacto de la inflación sobre mi patrimonio, sino que a su vez voy a obtener vehículos que me van a dar un rendimiento por encima de ese decrecimiento patrimonial. Ahora, ¿cómo yo puedo seleccionar o cuáles son esos instrumentos para yo crear un portafolio de inversión? Incluso no puedo tener uno, puedo tener varios. Bueno, los instrumentos son instrumentos de renta fija, bonos y real estate, comprar inmuebles que después sean destinados a recibir un alquiler. Ya como podemos ver de entrada, este tipo de instrumentos de largo plazo son algo más costosos. Y luego tenemos los instrumentos de renta variable, que son acciones de empresas que cotizan en las bolsas mundiales, específicamente las que recomendamos en JTC Consulting en el mercado norteamericano, y los ETF, que son como fondos que se cotizan de manera individual, pero que dentro de ellos replican un conjunto de activos, el promedio de un conjunto de activos como el mismo S&P. Yo puedo incluso, fíjense, comprar instrumentos como acciones de Apple, Microsoft, Tesla, Walmart, Coca-Cola, Cisco System, Visa, American Express, Bank of America, etcétera. O puedo comprar una cesta, un ETF que lo replique a todos ellos. Son distintas maneras de invertir, pero dentro del sector de la renta variable. ¿Cuál es la diferencia entre los productos de renta fija y los productos de renta variable? Que en la renta fija yo conozco el rendimiento que me van a dar esos instrumentos, conozco el pago, la renta, mejor dicho, es decir, que en un bono yo voy a conocer el cupón, ya de antemano conozco el rendimiento que me van a dar, en el caso de los bonos, sus intereses corrientes, que son los llamados cupones. En el caso de las inversiones de real estate, cuando yo compro inmuebles, yo sé que voy a recibir una renta, el pago del alquiler. En la renta variable tenemos la posibilidad de obtener incluso más dinero. Las rentabilidades pueden ser mayores, pero son desconocidas. Por eso es que se llaman renta variable. Porque yo puedo comprar acciones de una empresa como Netflix o como Amazon o como Disney, pero desde el momento en que yo la compre en adelante, que yo adquiero, soy propietario, soy accionista de esas empresas, yo voy a desconocer si van a ser rentables o no y van a depender de muchísimos factores. Factores que pueden ser analizados desde el punto de vista técnico, desde los gráficos, o desde el punto de vista fundamental de los estados financieros, sobre todo en cómo esté compuesto los activos, los pasivos, la deuda de la empresa y el patrimonio de la organización, el flujo de caja libre, y todo ello va a depender también de sus estados financieros, el EBITDA y un conjunto de parámetros que me van a dar información desde el punto de vista fundamental para ver cómo valoramos la empresa, para ver en realidad cómo está su composición financiera.
El hecho es que son dos grandes instrumentos que pueden vencer con creces la inflación e incluso darnos unos rendimientos excepcionales. Aquí tenemos el comportamiento de la letra del tesoro. La letra del tesoro son bonos que emite la Reserva Federal. En teoría son instrumentos que no tienen riesgo, pero como pueden ver, ahora mismo tienen un rendimiento de 1,83%, muy por debajo del 7% de la inflación en los Estados Unidos. Aún las letras del tesoro no son una garantía de inversión, por lo menos para este momento que la Reserva Federal está tratando de manejar el tapering. Que es el tapering, va a ver cómo retira la liquidez del mercado a través de la recompra de bonos y a través de la inyección de liquidez dando paquetes de ayuda a la población, cheques, y también con la bajada de los tipos de interés. ¿Qué es la bajada de los tipos de interés? Le quito el precio, el valor del dinero. No tengas dinero en la banca, sal y gástalo, porque gastándolo tú vas a hacer que se mueva fuertemente el aparato productivo y corporativo norteamericano y yo puedo a través de ello recaudar taxes, puedo recaudar impuestos, pero esto es lo que ha traído con una flexibilización quantitative easing, que es lo que ha hecho, una medida que toma la Reserva Federal o los bancos centrales cuando viene un crack o viene un retroceso de la bolsa como producto de una crisis financiera, cuando ellos sostenido durante mucho tiempo, recorto tasas de interés y salgo a incentivar el mercado con gran liquidez, se produce ese 7% de la inflación. Ahora la Reserva Federal está preocupada, se dio cuenta que no es una inflación temporal, sino que es una inflación que va a ser sostenida y va a buscar tratar cómo corregir el haber mantenido durante muchísimo más tiempo del previsto este incentivo, esta motivación de el sector corporativo que ha traído una gran inflación en los Estados Unidos. Aquí tenemos la letra del tesoro a 30 años, son instrumentos libres de riesgo a 30 años que está rindiendo tiene un rendimiento del 2,14%, pero aún muy por debajo del impacto inflacionario. Y aquí tenemos el S&P, que es ese índice creado por el Standard Poor's que recoge el comportamiento de las 500 empresas de mayor capitalización de mercado en los Estados Unidos. Ahí están empresas como Tesla, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Walmart, DuPont, 500 empresas de gran capitalización de mercado. Aquí podemos ver la caída que representó el COVID, pero luego, inmediatamente después de que la Reserva Federal tomara cartas en el asunto, al día de hoy el índice ha rendido 121,98% de rendimiento. Es decir, que una persona que tenía allí colocado $1,000 ha visto cómo su patrimonio comprando instrumentos que repliquen el índice, que puede ser a través de opciones financieras, pero preferiblemente a través de ETF, que es un instrumento de renta variable, como les expliqué, que va a replicar dicho comportamiento. Bueno, ha visto crecer increíblemente. No solamente se ha cubierto ese 7%, no solamente se ha cubierto la caída de los mercados financieros, sino que no ha dejado de dar dinero. 121% de rendimiento. Increíble. En definitiva, ¿qué podemos hacer ante este escenario? Con todo lo que les he planteado en el video, bueno, crear portafolios de inversión. Con la creación de un portafolio de inversión diversificado, compuesto por acciones de empresas norteamericanas e ETF, nosotros no solamente podemos cubrirnos contra cualquier impacto inflacionario, sino que estamos creando un fondo de retiro para el largo plazo. Ya en un periodo entre 5 y 10 años, nosotros vamos a ver nuestro dinero crecer exponencialmente, que es lo que ha hecho que grandes inversionistas, haciéndolo de manera distinta, con distintas técnicas de inversión, pero colocadas a largo plazo, vean construidas grandes riquezas a través del poder del interés compuesto, en donde cada interés que se genere, cada interés se va sumando a tu capital de inversión y se crea el efecto bola de nieve, algo que comenzó con $1,000, como ustedes pudieron haber visto allí, en un periodo de 2 años ha rendido un rendimiento, valga la redundancia, de 121,98, casi 122%.
increíble. ¿Cómo va a estar compuesto este portafolio? Bueno, por las principales empresas de mayor capitalización de mercado se puede hacer. Se puede invertir en Apple, Facebook, 3M, McDonald's, Microsoft, Coca-Cola, Netflix, Tesla. Pare usted de contar siempre y cuando se apliquen las metodologías de valoración correspondientes a cada una de ellas para saber si es el momento de invertirlas con el descuento adecuado y con la valoración intrínseca adecuada o con la valoración relativa para componer ese portafolio, o tan sencillo, comprar pequeñas cestas de inversión que son los ETFs, que son básicamente instrumentos que están cada vez más siendo demandados por la cantidad de inversionistas a lo largo del mundo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Yo voy a minimizar un poco aquí la pantalla para dar un poco de protagonismo a lo que ha hecho Warren Buffett. El propósito de la charla del día de hoy es que hagamos lo que hicieron estos grandes inversiones. Ellos nunca han perdido dinero con las sucesivas crisis financieras que se han suscitado. Por ejemplo, Warren Buffett con su portafolio Berkshire Hathaway ha rendido en un periodo, fíjense, la línea amarilla es el S&P, es el mercado, es ese 121. Y el portafolio como lo compuso Warren Buffett y lo ha venido componiendo a lo largo de, por lo menos aquí la data de 2017, al día de hoy, fíjense cómo él vence al mercado. ¿Qué significa vencer al mercado? Obtener no solamente el rendimiento promedio que te da un índice como el S&P 500, el S&P 500, que te puede dar entre el 8 y el 16 en años muy buenos, como estos dos últimos, por encima del 20%. Bueno, tenemos un portafolio que ha rendido 130% en los últimos 5 años. Aquí tenemos el comportamiento desde el 2001. Ha tenido fíjense, un comportamiento y un rendimiento de 906,62% en una capitalización de activos que alcanza los 264 billones de dólares. Aquí está el valor del holding. Berkshire Hathaway era una empresa que él compró en los años 60 y la levantó y fue adquiriendo empresas en la cual Berkshire Hathaway, que era una empresa textil, por ejemplo, comienza a ser dueña de distintas empresas que él comenzó a valorar y comprar, y que jamás ha vendido. El valor de su holding es de 293,447 billones de dólares. Tengo otro ejemplo por acá que les traigo, que es el portafolio de Ray Dalio. Ray Dalio tiene una peculiaridad que no la tiene el portafolio de Warren Buffett. Ray Dalio dirige Bridgewater, fundado en 1975, es este señor que tenemos aquí. Fíjense que él ha tenido un comportamiento un poco más cercano al mercado, pero igual su portafolio ha rendido 106,35% en los últimos 5 años. Y a lo largo de desde el 2005 a la fecha, fíjense que ha sido un poquito más volátil, no ha sido tan exponencial, tan lineal como el de Warren Buffett, porque él tiene una peculiaridad. Warren Buffett invierte en acciones aplicando la técnica del value investing, y él tiene una gran concentración de acciones en Apple, de acciones en American Express, acciones como Coca-Cola. Él invierte en acciones. En cambio que Ray Dalio obtiene grandes rendimientos, él bate al mercado, lo vence exponencialmente año a año, pero él invierte en ETF y sobre todo en ETF que replican economías emergentes, distintas técnicas de inversión que hechas de manera adecuada, como lo hacemos en JTC Consulting, para construir los portafolios de inversión de nuestros clientes, están basados en el perfil de riesgo, en el propósito y en la intención y en el periodo en el cual se quieran obtener rendimientos a lo largo del tiempo. En ambos casos, fíjense que el valor del holding son 18 billones de dólares. Es decir, que tiene un valor porcentual del 17%, 17,2%. Es un portafolio que siempre está muy por encima del mercado. Ahora bien, los objetivos siempre de invertir y sacar nuestro dinero del banco para que sea invertido por profesionales, construyendo portafolios de largo plazo, tenemos muy claro, o han de ser muy claro determinados,
determinar los objetivos de poder hacer eso. Básicamente, el primer objetivo es vencer la inflación, que nuestro dinero no se haga sal y agua en el banco, para que podamos dar paso al otro objetivo, preservar nuestro patrimonio, que nuestro patrimonio a nivel real y nominal sea preservado a través del tiempo. ¿Cómo podemos obtener esto? Otro objetivo que hay que fijarse: crear portafolios de inversión de largo plazo. ¿Con qué propósito o con qué otro objetivo? Igualar al mercado, al menos hacer lo mismo que hace el S&P, que rinde entre el 8 y el 15%, aun cuando en años excepcionales como estos dos últimos años, posteriores a la crisis financiera atraída por el COVID, ha rendido un 23%. O por lo menos, ya como último objetivo y ya como gran meta, hacer lo que hacen estos grandes inversionistas. Número uno, vencer al mercado, como lo hace Warren Buffett con técnicas de inversión, o como lo hace Ray Dalio, o como lo hace Bill Gates, o como lo hace Gene Simmons, o como lo hace Michael Burry, y la cantidad de grandes gestores de portafolios que, teniendo técnicas de valoración de activos, como las que nosotros aplicamos en JTC Consulting, construir portafolios que no solamente me dé la media, que rinde un gran benchmark, que rinda un gran indicador de mercado como el S&P, sino que incluso saque más dinero, obtenga un mayor rendimiento, y que mi dinero, en vez de perder valor al nivel del 7% de la inflación en el banco, rinda 121, 130, 200% en un periodo mayor de 5 años, perdón. Esos son los objetivos. Ese es el objetivo. Para alcanzar estos objetivos se requieren unos requisitos mínimos, por ejemplo, disponer de un capital de inversión. No es necesario tener cuenta en dólares, porque ahorita tenemos una diversidad de brokers y de exchange de criptomonedas, en las cuales ya se están comenzando a ver cómo combinan criptomonedas, acciones de empresas en los mercados norteamericanos, y otro tipo de contratos como divisas, futuros, materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que abrir una cuenta broker o una cuenta de inversión, determinar el perfil de riesgo del inversionista. No es lo mismo una persona de 20 años que decida emprender esto que una persona de 60 años. Hay características que van muy alineadas al perfil psicológico del inversionista, y que tiene que ver con lo más importante, que es el nivel de tolerancia al riesgo de poder perder dinero. Cuando una persona tiene un riesgo, un nivel de tolerancia muy, muy, muy bajo, hay que construir portafolios muy, muy conservadores. Cuando la persona tiene otro tipo de actitud un poco más amante al riesgo, hay que construir otro tipo de portafolios en donde se tenga claro que se puede perder dinero, pero se va a ir a buscar dinero. Recuerden que todo aquello que promete grandes ganancias promete un gran riesgo de pérdida. Y todo aquello que promete una pequeña ganancia también va a prometer un pequeño nivel de riesgo. ¿Cómo uno construye portafolios de una u otra manera? Seleccionando los distintos tipos de activos, con distintos tipos de técnicas de valoración, pero también de análisis de riesgo, de sensibilidad, las betas, desviaciones estándar, de manera de que hay distintas maneras de construir distintos portafolios para los distintos aspectos psíquicos y psicológicos de los inversionistas. Y siempre, ante todo ello, contar con un grupo asesor que esté a tu alcance, a la mano, y en el cual puedas tener acceso libre y constante, para que te pueda ayudar a cómo construir este gran objetivo de tener portafolios de inversión que me ayude a recomponer mi patrimonio, o al menos que me permita no perder dinero como por efecto de la inflación. ¿Cómo pueden contactarnos? Bien, nosotros somos JTC Consulting. Pueden contactarnos a través de nuestro correo, nuestra página web, www.consultingjtc.com, a través de nuestros correos, el mío, ignacio@consultingjtc.com, el de mi socio, humberto@consultingjtc.com. Pueden conseguirnos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en @JTC_consulting, y aquí tienen los números de contacto. Mi socio Humberto Gutiérrez, director, experto contable y auditor de nuestra consultora, e Ignacio Sánchez, experto financiero, constructor de portafolios de inversión y de valoración de empresas. Ahí tienen nuestros números de contacto, y para nosotros será
un total honor y orgullo poder ayudarlos en este proceso de cómo pudiera yo crear mi portafolio de inversión de largo plazo. Gracias por estar aquí presente. Siempre estamos a la orden para tenderles una mano en JTC Consulting, tu asesora financiera y contable.